Es momento de irnos al Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu reporte? Bueno, pues hoy es un día importante, el 22 de diciembre. Cada año, Emanuel, el Papa Francisco, recibe a la curia, es decir, al gobierno central, a todos sus colaboradores y luego también al personal que trabaja en laico, que trabaja en la Santa Sede. Y este día es muy conocido y muy famoso porque desde el primer año de pontificado, el Papa espera este día para decirle en la cara a sus colaboradores todo lo que piensa de ellos y para ponerles una reprimenda que siempre es noticia. Recuerdo, el primer año fue el más impactante porque les dijo como 16 enfermedades de las que padecían los hombres de la curia. Bueno, este año se fue más ligero, pero también hubo una reprimenda. ¿Por qué? Porque de alguna manera les dijo que la gente que trabaja dentro del Vaticano se siente como a salvo, se siente como superior, que no necesita de conversión, no necesita hacerse preguntas sobre lo que es o deja de ser, porque como que están protegidos y a salvo. Mientras que el Papa Francisco opina que los que están dentro del Vaticano y los que trabajan en el Vaticano están mucho más expuestos al peligro. Porque adentro del Vaticano sí existe el mal y sí anda paseándose por ahí, por los pasillos vaticanos, el diablo, pero un diablo disfrazado, dice el Papa, de persona muy educada, con flores en la mano, que se sabe insinuar perfectamente. Entonces, a sus colaboradores el Papa les pide que sean mucho más humildes, que no se sientan superiores y que entiendan que ellos son los primeros que necesitan convertirse. El Papa siempre habla de esta enfermedad que existe dentro del Vaticano, no solo dentro del Vaticano, pero en el Vaticano muy específicamente, que es el de las habladurías, lo que nosotros llamaríamos los chismes. Entonces el Papa les pidió que no se dejen llevar por la ira, por la violencia verbal, justamente por los chismes, que sepan ser como mucho más tolerantes, que sepan perdonar, que sean misericordiosos hacia los demás, porque deben de entender que los demás tienen límites, pueden tener límites, como los tiene la propia institución. Es decir, deben de estar conscientes que también la Iglesia tiene sus propios límites y sus propios errores, y por eso ella también tiene que convertirse. Luego hizo una alusión a cómo se vive el Evangelio, en lo que fue interpretado, digamos así, como un mensaje indirecto a sus opositores principales, que son grupos conservadores, muy conservadores y tradicionalistas, que lo acusan de herejías por algunas cosas, tomas de posición, algunos gestos, algunas acciones o palabras que el Papa ha tenido a lo largo de su pontificado. Y el Papa dijo que la verdadera herejía es no saber vivir el Evangelio, es decir, no saber transformar el Evangelio en las lenguas y en los tiempos del mundo de hoy. Dice que hay que transformarlo para que conserve justamente su esencia. Entonces, bueno, esa fue otra alusión. Y luego, bueno, habló de la guerra con la que pareció una alusión también a la postura del patriarca ruso Kirill, en el sentido que dijo que ninguna guerra puede justificar una guerra, ninguna religión puede justificar una guerra, porque las religiones y el Evangelio son para la paz. Entonces el Papa dijo que además, para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz entre los hombres. Por eso tiene que haber mucha más tolerancia, más misericordia y también la capacidad de perdonar al otro. Esto por lo que se refiere al discurso de la curia. Ayer se celebró la audiencia general y el Papa Francisco una vez más habló de la situación en Ucrania y sobre todo de los niños ucranianos. El Papa dijo que estos niños ya han perdido la sonrisa y que un niño que pierde la sonrisa es algo terrible. Son niños que en estos momentos no tienen luz, no tienen calefacción, no tienen que comer. Entonces, una vez más pidió a los fieles de todo el mundo que en esta Navidad piensen en las personas de Ucrania y dejen de hacer tanto regalo, y un poco de lo que iban a destinar para regalos de Navidad, pues lo den para campañas a favor de Ucrania. De hecho, el Dicasterio de la Caridad del Vaticano abrió online una convocatoria, digamos así, para donaciones, sobre todo para ropa térmica, para adquirir ropa térmica para los ucranianos, y ya
pues hasta este momento se han recolectado como $111,000, y incluso el representante del Papa para la caridad, el cardenal polaco Krajewski, se fue él mismo a Ucrania y está distribuyendo en estos momentos ropa térmica a las personas que la necesitan. Hay otra cosa de esta semana del Papa que creo valga la pena destacar, que es un discurso que el Papa hizo al principal sindicato de trabajadores italiano, y el Papa criticó mucho las diferencias de tratamiento económico por género. Es decir, se preguntó por qué las mujeres tienen que ganar menos que los hombres, las mujeres que ocupan un mismo cargo que los hombres, y otro tema que me parece absolutamente fundamental es por qué mujeres embarazadas, en cuanto se les ve que están embarazadas, tienen que ser despedidas o deben de tener miedo de decir que están embarazadas por miedo justamente a perder su empleo. Entonces, dos temas muy, muy actuales pues, en muchos países del mundo, y el Papa quiso poner, digamos, el dedo en esta situación, en estas diferencias y discriminaciones hacia las mujeres, Emanuel. Valentina, sobre este jalón de orejas al equipo del Papa, digamos, a la curia, a la gente más cercana a él, ¿cómo reaccionaron? Porque evidentemente no les debe gustar. No, creo que están acostumbrados, en el sentido de que pues cada 22 de diciembre que hay además esta es la reunión para el intercambio de felicitaciones navideñas, pero se transforma siempre en un, más que intercambio, digamos, en una reprimenda oficial y pública del Papa. Sabemos que el Papa Francisco tiene ciertas dificultades adentro del Vaticano, porque obviamente ha implementado una reforma que no es solo la reforma de la curia en cuanto a la modificación de estructuras. Lo que el Papa pretende es un cambio de mentalidad, y sabemos que cambiar las mentalidades tan arraigadas es muy complicado, porque obviamente pues se habla de privilegios, se habla de poder, se habla de a veces incluso de corrupción, de grupos de poder, y el Papa Francisco quisiera que toda esta mentalidad hacia las carreras, hacia los privilegios se transforme en una idea de servicio, de gente que es más humilde y sobre todo que esté pensando en el bien de los demás y que están sirviendo a la Santa Sede y no utilizando a la Santa Sede para hacer carrera y para, digamos, escalar hacia puestos mejores. Entonces, yo creo que la curia pues siempre está preparada para, en este día se preguntan, ¿y este año qué nos va a decir el Papa y por dónde van a ir, digamos, las acusaciones o pues las críticas? Así que, digamos, yo creo que ya lo viven como un hecho. Saben que este día pues les toca escuchar lo que el Papa piensa. Que me parece interesantísimo, porque todo lo que les dice, qué bárbaro, no se deja nada, va con todo, hace las precisiones, y bueno, pues todos esperaríamos que escucharan y reaccionaran en consecuencia, que pues evidentemente en muchos casos no ocurre. Esa es la esperanza, pero bueno, el Papa sigue por su camino, digamos, ya pues el próximo año estará cumpliendo 10 años de pontificado. Y bueno, y ahora para los próximos días el Papa Francisco se prepara para las celebraciones de Navidad. Sabemos, como todos los años, va a presidir la Misa de Gallo. Ya no es a la medianoche como con Juan Pablo II, ni a las 10:30 de la noche como con Benedicto. Ahora está adelantada a las 7:30 de la tarde. También eso se debió en parte al COVID. Y bueno, al día siguiente, desde la logia central de la Basílica, el Papa va a dar su mensaje de Navidad, sus felicitaciones, y luego impartirá la bendición Urbi et Orbi, que es la bendición a Roma y al mundo, que los papas imparten solo el día de Navidad y el día de Pascua y el día de su elección. Valentina, también en últimos días ha acaparado la atención estas declaraciones de Francisco sobre su renuncia firmada en caso de impedimento médico. Vaya que muchos quisieran que ella se fuera. Bueno, en realidad lo que el Papa aclaró es que empezando su pontificado en 2013, firmó una carta en la que decía que si llegara a haber un impedimento físico o mental, digamos, muy serio que le impidiera gobernar, pues él presentaba su renuncia. Esta carta se la entregó al que en ese momento era el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que ya no está. Y bueno, pero eso es lo que reveló en una de sus últimas entrevistas. Es decir, la carta está firmada, pero obviamente eso no significa de ninguna manera que el Papa la vaya a hacer válida hoy, porque
lo que también aclaró es que el Papa gobierna con la razón, con el cerebro y no con las rodillas. Entonces esta limitación que tiene en la rodilla, por lo que tiene que ir pues gran parte del día en silla de ruedas, aunque está un poquito mejor, la fisioterapia le está funcionando y se le ve caminando un poquitito más ayudado de su bastón. Bueno, esa no es la situación, digamos, que ameritaría llegar al punto de renunciar. Ya estaríamos hablando de una enfermedad realmente que le impida ser papa, que le impida gobernar ya física o mental. Pero la carta está ahí desde 2003. Que me llama la atención porque hemos visto cómo ha sido cada vez más abierto es en el tema a Ucrania. Empezó muy prudente cuando inicia la guerra entre Ucrania y Rusia y ahora está decantado totalmente por Ucrania, abierto totalmente, apoyando 100% a Ucrania, por lo menos esa es la impresión, Valentina. No, es totalmente cierto. Es decir, el Papa fue muy criticado al principio de la guerra porque realmente parecía como que su postura era, no digo a favor de Rusia, pero bueno, comprensiva hacia Rusia. Y poco a poco, bueno, hubo muchísimas críticas a esta postura y poco a poco el Papa se fue, digamos, fue cambiando, modificando su postura hasta ya hablar de, bueno, repetidamente de una guerra injusta, de una guerra violenta, de una guerra que no se justifica bajo ningún motivo y obviamente ha habido incluso protestas por parte del embajador de Rusia ante este cambio de postura y el hecho de que el Papa hablara abiertamente de una agresión de Rusia hacia Ucrania y una agresión muy violenta. A la mañana con 40 minutos. Valentina, siempre muy completo tu reporte, te agradezco mucho. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a ti y a todo tu auditorio de Navidad. Igualmente, feliz Navidad, Valentina, un saludo y un abrazo. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Papa Francisco, qué personaje, ¿no? Y no ha tenido empacho para decirles sus cositas, ¿no? A su equipo, a como creo debe de ser.